Estar con ustedes una vez más, apreciados hermanos, es un motivo de grata satisfacción. En primer lugar, porque nos sentimos agradecidos a Dios, la salud se nos ha recuperado plenamente, nos sentimos espléndidos en medio de esta comarca, de este paisaje tan bonito, un aire puro, revitalizador. Bienvenidos a esta emisión especial, a este repaso general de la lección de Escuela Sabática, por aquí, por BioChannel y por tu programa Reflexiones de la Biblia. Ver el rostro del orfebre, ese es el título general de la lección que durante esta semana estuvimos analizando. Por supuesto que cuando hablamos de orfebrería, a nuestra mente acude inmediatamente el recuerdo, el concepto de alguien que trabaja el oro. Para quienes son especialistas en este tema de la orfebrería, recordarán que el oro es graduado en distintos niveles. Está el oro de 12 quilates, el oro de 24 quilates, el oro de 48, supongo yo, de muchos más quilates. Eso sugiere de que hay un grado de perfección cada vez mayor que se purifica. Cada vez que el oro se purifica, hay un grado mayor de perfección. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto de la orfebrería? El autor de nuestra lección nos presenta una serie de tópicos durante la semana. Por ejemplo, él comienza diciendo que en el libro del Génesis los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios. La imagen de Dios, o el imago Dei, como se diría en la teología clásica, tiene que ver con ese concepto de que el ser humano, nosotros, tú y yo, tenemos una apropiación física y material de lo que es la existencia de Dios. Esto nos permite llegar a esta conclusión debido a que tenemos un cuerpo. Y si somos imagen de Dios, de alguna manera hay también una representación del cuerpo de Dios en nosotros. Porque Dios es un ser que tiene un lugar, que ocupa un lugar en el espacio. Pero el énfasis no está puesto tanto en el hecho de que compartamos un cuerpo y que aunque no sepamos cómo es el cuerpo de Dios, ese no es el énfasis. El ser imagen de Dios tiene más que ver con la representación que nosotros le damos a Dios delante de la sociedad. Cuando Adán fue creado, él era el representante, era la representación de Dios en esta tierra para otros mundos que habían sido creados. Hoy, y después que el pecado causó el estrago que ha causado en la naturaleza y en el ser humano, la obra de la restauración de Dios tiene muchísimo que ver con el hecho de renovar, de volver a recrear en el ser humano la imagen perdida de Dios. Este es un lindo concepto que sin duda podemos nosotros disfrutar y que durante el día en el cual estudiamos esta lección, tal vez el Espíritu Santo refrescó en nuestra mente ese concepto. Tú eres imagen de Dios. Qué lindo que no somos imagen de un simio, ni hemos sido creados en representación de un molusco o de un crustáceo del cual, según la evolución, nosotros hemos procedido. Sin embargo, entendemos que la reproducción de la imagen de Dios en nosotros es una tarea que no ocurre en un año, es una tarea de toda la vida. La reproducción del carácter de Dios en nosotros, el volver a tener, a poseer la imagen de Dios, no es una tarea sencilla. En esta tarea han confluido fuerzas tan poderosas como el Espíritu Santo, que actúa en el interior de nuestra mente para convencernos de nuestros pecados, para llevarnos a la fuente de justicia y para mostrarnos que debemos huir del juicio venidero. En esta obra de la reproducción, de la recreación, de la renovación de la imagen de Dios en nosotros,
han participado los poderosos ángeles que han traído bendiciones de las cortes celestiales a nosotros y que han estado con nosotros ocupados en esta batalla que sostenemos contra un ejército que nosotros no vemos. El apóstol Pablo, recordemos que él fue un hombre muy versado, muy ilustrado y que conocía perfectamente el arte y el lenguaje de la milicia, utilizó la expresión porque no tenemos luchas contra sangre ni contra carne. Las luchas del cristiano, tus luchas, querido, aunque no veamos ese ejército, es una lucha real. Nosotros sentimos eso. Hay personas que le han abierto a ese ejército invisible una puertita a través de la cual se filtran estas fuerzas tenebrosas que intentan desestabilizar. Y por eso usted, si ha tenido algún contacto en el pasado con el espiritismo, la brujería, si usted participó de alguna práctica esotérica, le abriste una rendija en tu ignorancia y el enemigo no querrá que tú la cierres y aprovechará al máximo para desestabilizarte. Se te moverán las cosas en tu casa, oirás ruidos, verás cosas, se te mueve la cama, cosas por el estilo. Para un verdadero hijo de Dios, esto es señal de que hay algo que no está funcionando bien, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Una batalla contra un ejército que no se ve es muy complicada. ¿Tú recuerdas aquel episodio clásico, histórico y altamente aleccionador que vivió el patriarca Job? Él no sabía las razones subyacentes que habían detrás de estas trágicas circunstancias, de estos trágicos momentos que la vida le trajo. ¿Cómo es posible que en un día y posiblemente en 2, 3 horas, toda su hacienda, toda su fortuna se derrumbara? Llegó a quedar en la ruina total, en la inopia absoluta. Y lo peor que le pudo ocurrir fue la pérdida de sus hijos. Ese accidente a él lo marcó. Créeme que él se preguntaría, ¿qué está pasando conmigo, Señor? ¿Qué es lo que ocurre con mi vida? ¿En dónde yo me he equivocado? Y no hay duda de que a ti también la prueba te ha llegado. A todo cristiano, en algún momento de su experiencia con Dios, estas situaciones inexplicables, la pérdida de un trabajo que era aparentemente estable y sólido, la ruptura de una relación matrimonial que se aventuraba o se presagiaba como algo bueno, la enfermedad repentina de un hijo tuyo, la muerte repentina de un ser querido en un accidente, en un atentado, todo eso tiende a desestabilizarnos. Eso forma parte del crisol de la prueba por el que tenemos que pasar mientras estemos en esta tierra. Creemos que aunque el fuego ejerce una función buena, también le tememos al fuego. Creo que a ninguno le gusta pasar la mano por el fuego para sentir que éste quema. No nos gusta el fuego cuando éste está demasiado cerca a nuestro cuerpo, porque nos puede quemar, puede generar un daño irreparable a nuestros tejidos. En el sentido espiritual, a veces podemos huirle al fuego de la prueba. Queremos rehuir del combate, pero en su misericordia y en el conocimiento perfecto que Dios tiene de las circunstancias, Él permite que seamos introducidos, como lo fue Job, a ese campo de batalla al que no queríamos entrar, pero que Dios sabe que estamos constituidos con un buen material que Él mismo ha elaborado en nosotros, que una vez que entremos en ese campo de batalla, ese material fuerte nos va a permitir salir avantes, victoriosos y purificados de ese conflicto. Este conflicto Jesús también nos lo enseñó. Lo enseñó de distintas formas. Poco tiempo antes de Él partir de este mundo, cuando estaba a horas de participar de la Pascua, Jesús expuso una serie de conceptos muy valiosos que están inscritos en páginas de oro en esas célebres parábolas de las 10 vírgenes. Hay quienes consideran que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y es una descripción acertada, porque en otros pasajes de la Biblia
se describe al aceite como una representación del Espíritu Santo. Pero también el aceite que está al interior de esas lámparas y que permite que brillen, nos puede decir que es también parte del carácter. El mismo Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Esas buenas obras a las que se refiere Jesús, sin duda que es el carácter, que es lo que los seres humanos, los demás, ven de mí, ven de nosotros. No debemos confundir carácter, temperamento con personalidad. El carácter es la sumatoria de todo el contenido general que tenemos los seres humanos. La personalidad está insertada dentro del carácter, lo mismo que nuestro temperamento. Hay personas que son muy volátiles y entonces se puede decir que ellas o ellos tienen un temperamento muy fuerte, pero tienen una personalidad agradable. Son como el fósforo. Si no los rozan, ellos están tranquilos, pero si los rozan, se encienden enseguida. El carácter no es eso. El carácter es lo que en esencia el ser humano es, está en el interior. Pero cuando nosotros tenemos unos pensamientos buenos, unos sentimientos santificados y unas emociones bajo el control del Espíritu Santo, lo que las personas verán de nosotros serán buenas obras. A esas buenas obras se refiere Jesús, no al hecho de yo hacer un acto esporádico por allí de una manera específica. No se está refiriendo a eso, sino a la constancia, a la tendencia que hay en nuestras vidas de actuar siempre bajo el influjo del Espíritu Santo. Jesús mencionó de que de manera concreta el carácter de nosotros debe ser forjado aquí en la tierra. Y Dios sabe que la única manera para que nuestro carácter sea perfeccionado es a través de las pruebas, no de las tentaciones. Acuérdate, querido, que Dios te prueba para eliminar aristas que afean tu carácter, pero el enemigo nos tienta para hundirnos en el crisol de esa tentación y, si es posible, destruirnos completamente. Hay una gran diferencia entre prueba y tentación. La prueba, si la pasas, te purifica. La tentación, si caes, te hunde. En ese orden de ideas, entonces, podemos decir que cuando Jesucristo habló de las cabritas, por un lado, y de las ovejitas o corderos, por otro lado, la naturaleza de estos dos animalitos la diferencia es su temperamento, su carácter, la esencia, lo que hay dentro de ellos. Una cabra no puede jamás llegar a ser una oveja, eso es imposible. Ontológicamente eso es impensable. Una oveja no puede llegar a ser una cabra. Las dos especies son separadas por sus formas de actuar y esas formas de actuar que son inherentes a estas dos especies las toma Jesús como una ilustración para decir que es el carácter de un cristiano lo que determina si finalmente será salvo o no será salvo. Por otro lado, ¿qué es lo que nosotros llevaremos al cielo? Usted ha escuchado, yo lo he escuchado, muchas personas lo habrán escuchado, que lo único que llevaremos al cielo será el carácter. Yo no voy a entrar en discusión en esta hora de la mañana si esa declaración es acertada. ¿Es verdad que el carácter será lo único que de esto que tenemos en la tierra será trasladado al cielo? Yo pienso que hay que analizarlo con juicio. El carácter nuestro, en última instancia, no será lo que llevaremos de aquí, porque no te olvides que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En esa transformación repentina, que es una transformación molecular, es una transformación a nivel de tejidos, a nivel del aspecto más íntimo del ADN de nosotros, también habrá una transformación del carácter moral y de la espiritualidad. En ese momento de la transformación, que será en un abrir y cerrar de ojos, el carácter que nosotros veníamos construyendo en la tierra es purificado. En consecuencia, yo no creo que el carácter que yo tenga aquí antes del pecado, o en el período del pecado, aunque esté buscando las cosas de Dios, ese carácter está
todavía viciado de contaminación, de inexactitudes, está viciado de imperfecciones. Pero como Dios ve nuestra tendencia, Él hace y termina de perfeccionar esa obra que el Espíritu Santo vino desarrollando durante nuestra vida consciente. Por eso, el carácter que llevaremos al cielo será uno que Dios nos otorgará, porque ese carácter que nosotros teníamos acá en la tierra no era el perfecto. Pero es innegable que tenemos que colaborar con las fuerzas celestiales para que este carácter tosudo, estas tendencias heredadas, sean vencidas por el poder del Espíritu Santo. Esta tendencia nuestra hace que a veces la obra del Espíritu Santo no se vea como que está avanzando mucho y pareciera que nosotros no entendiésemos lo que Dios quiere con nosotros. Curiosamente, hablando de esto del entendimiento, en los tiempos finales, el profeta Daniel dice que los justos, los entendidos brillarán, mientras que los malos actuarán de manera impía. Aquí hay un contraste. Nosotros que vivimos en estos tiempos y que vemos cómo las señales del segundo advenimiento de Jesús se vienen cumpliendo de una manera impresionante, de forma simultánea, estas señales, este cúmulo, esta sumatoria de señales, que personalmente les he dado el título de el signo escatológico, nos dicen a nosotros que somos entendidos de que hay algo portentoso que ha de ocurrir. Nada de lo que ocurre en el mundo nos toma por sorpresa porque ya la palabra de Dios, palabra que nos enseña, palabra que nos ilustra, nos ha dicho que esto era menester que pasara. Pero los impíos ven estas señales y no entienden nada de lo que está ocurriendo porque su mente no actúa de la misma forma como nosotros actuamos, a saber, bajo la luz y la inspiración del Espíritu Santo. Para la mente del hombre carnal, del hombre natural, todos estos acontecimientos son fortuitos, pero los entendidos entenderán y resplandecerán en medio de la oscuridad, tanto conceptual como espiritual, que habrá en los tiempos finales. Pero estos entendidos no son islas. Comete un error aquel que piensa que puede crecer espiritualmente aislado de la comunidad de fe. Hay más impacto, hay un mayor testimonio para la sociedad que no conoce a Dios. Hay un testimonio poderoso cuando es toda una comunidad la que actúa de una manera tan asombrosa, tan tierna, una comunidad que es dada al servicio. Eso tiene mucho más impacto. Es por ello que en los albores de la iglesia cristiana, allá en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de la iglesia cristiana primitiva, la sociedad greco-romana se asombraba al ver cómo los cristianos eran una comunidad que se ayudaban mutuamente. Nadie tenía las cosas en común porque el Evangelio de Cristo había leudado todo el espíritu, todo el ser y los hacía amarse los unos a los otros. Ese impacto de esa comunidad fue muchísimo mayor que si un solo cristiano hubiese dado ese testimonio. Por eso Dios dejó la iglesia, la santa iglesia. No pienses tú que aunque formas parte de la iglesia y somos piedras vivas en la constitución del santuario de Dios, de ese templo vivo de Dios, no pienses tú que vas a crecer espiritualmente más si te aíslas de la comunidad de fe. Acuérdate que la comunidad de fe está conformada por seres tan falibles, tan imperfectos como tú. Y sin embargo, en esa imperfección que la constituimos todos, Dios obra en nosotros desde adentro hacia afuera. Al punto que la sumatoria de estas personalidades que somos nosotros y que se llama iglesia, esta sumatoria, la gente de afuera ve el actuar de nosotros y puede decir con certeza, esta iglesia, esta gente es diferente, es especial. Y acuérdate de una cosa adicional, la gente de afuera, el mundo tiene derecho a exigir de parte de nosotros un comportamiento probo,
un comportamiento justo, buen comportamiento, porque se supone que nosotros somos testigos de Dios aquí en esta tierra. Por eso, querido hermano, mi querido amigo, no te salgas de la iglesia. Si aún no formas parte de la iglesia adventista o de una iglesia que tú consideres a la cual quieras dirigirte libremente, no dejes de asistir a la iglesia que hayas decidido abrazar como tu ciudad de refugio. La edificación del carácter se da mucho dentro de la iglesia porque nos permite interactuar. Acuérdate tú que entre más cerca estemos uno del otro, hay mayor fricción. Pero la obra del Espíritu Santo, ese aceite del Espíritu Santo, nos permite también actuar de una manera que podamos tener relaciones suaves, placenteras, tiernas entre nosotros, porque ese aceite del Espíritu evita las fricciones. Y el carácter dentro de nosotros también nos ayuda a entender que es la obra del Espíritu Santo que está actuando en nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.